Hola, hola, bienvenidas a mi canal como cada semana y hoy quiero comenzar a dejarles por acá una serie de clases, de microclases con respecto al sueño seguro. Y es que es un tema muy importante, que tiene mucha tela que cortar, es un tema también que mueve muchas fibras, que es bastante sensible, pero es necesario que conozcamos al respecto y es por ello que te quiero dejar por acá una lista de clases sobre el sueño seguro, el colecho, cómo practicarlo, cómo tener un colecho responsable, cuáles serían las recomendaciones para prevenir o evitar accidentes, qué es la muerte súbita, qué no es la muerte súbita, cómo se maneja, qué cuna elegir, cuál no, qué hacer, etcétera, etcétera. Así que si esto te interesa, si tienes un bebé en casa, estás a punto de tenerlo, conoces a alguien que tenga un pequeño, etiquétalo. Recuerda que el sueño seguro es algo que debemos trabajar y practicar durante toda la infancia, especialmente los primeros 18 meses. Así que si tienes un peque en casa, quédate, que te puede interesar. Bien, y en esta primera clase quiero contarte qué es el sueño seguro. De hecho, hoy en día se pelean un poco quizás este concepto, más allá de hablar de un sueño seguro, porque 100% seguro no es nada. A mí me gusta más inclinarme por el concepto de sueño responsable. Cuando hablamos de sueño responsable, estamos hablando de minimizar todos aquellos factores que ponen en riesgo la vida de un bebé, la vida de un lactante, sobre todo los primeros meses de vida. Hacen muchas academias referencia a los primeros 12 meses o 18 meses. De eso se trata el sueño responsable, de llevar a dormir a tu bebé con responsabilidad, de practicar ciertas actividades como por ejemplo el colecho, el porteo, etcétera, con conocimiento, con responsabilidad. En función de esto te quiero definir primero qué es la muerte súbita del lactante, la muerte inesperada o la muerte por asfixia. Son cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Que todavía desde hace muchísimos años y lamentablemente hasta a la actualidad se sigue manejando cifras de bebés, sobre todo en los primeros 12, 18 meses, que mueren, ¿ok? Cuando aparece una muerte en estas edades se habla de una muerte súbita y al momento de realizar estas autopsias pues no hay una causa aparente. Cuando no hay una causa, cuando todo está relativamente bien pero el bebé muere, pues se habla de muerte súbita y es algo que no se puede prevenir, que lamentablemente es algo que va a ocurrir, que va a pasar. Por supuesto que hay ciertos factores, ciertas características que van a minimizar este riesgo, ¿sí? Entonces, la idea es informar, es educar, no es alarmar. Lamentablemente, cuando hablamos de muerte súbita, es un concepto que sigue existiendo y más allá de ocultarlo, asustar o alarmar, la idea es informarnos porque luego se confunde con otros tipos de muertes que sí son accidentales, por ejemplo, atrapamiento, asfixias, desplazamientos, caídas, que generan por supuesto traumas y ciertos daños más graves en los menores y se confunde porque pensamos que por la edad del bebé pues ya es una muerte súbita y no es lo mismo. Hay una cosa que es prevenible como por ejemplo la asfixia, las caídas, el atrapamiento, pero la muerte súbita no. Lo que hacemos es por supuesto tener dentro de este concepto de sueño seguro o sueño responsable, disminuir estos factores que pudieran generar en ello. Y a diferencia de la muerte súbita como tal, que es esta muerte inesperada, sin explicación, no hay una causa aparente, existen otras muertes inesperadas, pero sí se identifican las causas como por ejemplo caídas, la asfixia, bien sea por atrapamiento o porque queda atollado entre dos superficies. Entonces, otros factores que van a representar un riesgo a la hora de dormir a un lactante estaría, como les he comentado, por ejemplo, la sobreabrigación, el calor. Cuando un peque se enfrenta al calor por largos periodos de tiempo, y esto incluye no solamente la temperatura ambiente, que quizás nos enfrentemos no sé, al verano, no hay aire acondicionado o lo colocamos a temperaturas muy altas por temor a no enfriar al bebé. Los bebés de frío no padecen tanto porque se quejarían, te lo manifestarían y generalmente nosotros sentimos el frío y estamos más pendientes como de abrigarlos, que no sufran de frío. Entonces luego los colocamos en sacos, tabaquito o medias, doble media, un mono completo o pijama, no sé cómo le llamen en tu país, pero de estos que ya traen también para cubrir los pies, debajo de esto medias, luego gorritos, manoplas y un largo, etcétera. Y además no colocamos el aire o es un aire con una temperatura muy elevada. Entonces es importante que primero evaluar la temperatura externa y que ésta sea compatible con la interna. Si por ejemplo estás en un lugar donde es invierno y te apoyas de la calefacción, ten mucho cuidado, y a la inversa, si usas aire acondicionado,
máximo 23 grados centígrados, entre 21 y 23 sería lo ideal, o ventilar la habitación si estás en primavera en una ciudad como por ejemplo Medellín, valdría la pena igual ventilar la habitación, pero siempre tener especial cuidado con la ropa, primero por la temperatura, que el calor es un factor de alto riesgo, por otro lado porque el sobreabrigar, por ejemplo, el uso de manoplas o el uso de gorritos también podría generar que se obstruya, por ejemplo, las vías respiratorias altas como la nariz o incluso la boca. Por otro lado, el tener superficies blandas, como ya les he dicho, que el bebé se hunda la naricita. Otro factor de riesgo, acostarlo boca abajo, colocar almohadas, tener bumpers, tener cobijas, tener juguetitos, que decoramos muchísimo las cunas. Se han también visto casos donde de repente el Moisés o algo cae, o el mosquitero, como por ejemplo el mosquitero que cae sobre la cuna, por ejemplo, que esté mal colgado y caiga, y esto puede generar algún tipo de asfixia. Por otro lado, que los peques, esto también lo veremos en el video cuando hablemos de cómo colocarlos la cuna, cómo elegir la cuna, pero me adelanto. Cuando los peques se acuestan en una cuna o en un Moisés, etcétera, deben ir con los pies al piecero, pegados al piecero, no hacia arriba. Generalmente acostamos al bebé en el medio o con la cabeza pegado al cabecero de la cuna. Es todo lo contrario, es pies al piecero, porque los bebés tienden a tener este también reflejo de rastreo y se hundirían debajo de la cuna. Entonces esto es muy importante. Si vas a usar cobija, que sea cobija de bebés, adaptada a su tamaño, e idealmente que esta vaya por debajo del colchón, es decir, arropar y prensar esta cobijita con el colchón. Otro factor de riesgo es el uso de nidos, el uso de bumpers, como ya les había indicado, que la cuna de repente tiene muchísimo espacio, los veremos en las clases de la cuna, entre los barrotes, esto también influye. Otro factor de riesgo para este tipo de accidentes, como les decía, es el uso de juguetes, tener pijamas de botones, tener botones cerca, manoplas con florecitas, cositas que sobresalgan, que a veces los bebés chupan porque es otro reflejo que tienen, el de la succión. Nada, todo esto tiene que estar, sobre todo porque es un momento en el que el peque está durmiendo. Cuando tenemos otros niños en casa, visitas o algo, siempre examinar la cuna antes de acostar a los bebés, porque también se han dado casos donde niños más grandes jugando tiran zapatitos de la Barbie, otros juguetes, etcétera, y esto genera incluso monedas, y esto genera un súper riesgo y peligro. Otro factor de riesgo es la convivencia y sobre todo compartir la misma habitación con personas fumadoras, ya no sea mamá, papá, visitas, etcétera. Evitar compartir la habitación con personas que sean fumadoras. Otro riesgo es quedarnos dormidos en los sofás, en la mecedora con el bebé encima. No es lo mismo en la cama que en el sofá. Tener mucho cuidado con esto. Cuando dormimos a los bebés, de repente que el cuidador, mamá o otra persona que quiera dormir al bebé encima o en brazos, que tenga este tipo de suéteres que tienen capucha y cuerdas, porque también pueden generar pues riesgos. Todo aquello que genere contacto con la boca del bebé, porque recuerden, y vuelvo e insisto, que ellos tienen este instinto de succión, todo tienden a llevárselo a la boca, a chuparlo. Hay que evaluarlo y revisarlo, sobre todo si es en la hora de dormir. Puede ocurrir en cualquier momento, pero a la hora de dormir, donde se supone uno acuesta al bebé, asiste en tu misma cama, pues tener mucho cuidado, porque mientras duerme puede estar llevándose un objeto a la boca, succionando mientras busca dormido, porque ellos su sueño es ligero al principio sobre todo, y pudiera haber este contacto con este objeto peligroso. En el caso de la cama, que va, aunque lo vamos a ver en la clase de colecho, cuando los bebés están en la cama sí tienen que ir hacia arriba, cabeza hacia el cabecero, porque, o más bien la mirada del bebé va a estar frente al pecho de mamá, porque hay una curvatura natural que debe hacer la mamá a la hora de practicar colecho, pero bueno, quería marcar la diferencia entre cómo dormiría en la cama y cómo dormiría en la cuna. Los pies siempre van hacia el piecero en la cuna. Estos son los factores principales para prevenir muertes o accidentes por asfixia, atrapamientos, como también elegir, hoy en día se utiliza muchísimo las cunas colecho, que de hecho es un mal nombre, pero la cuna colecho es esta que viene adosada a la cama de mamá, no hay un adosamiento exacto, y aquí pudieran haber discrepancias y pudiera generar un riesgo de atollamiento, atoramiento, atrapamiento. Cuidado con esto, y que las superficies de ambas, tanto de la cuna como del colchón de la cama, sean firmes, ambas, tanto el colchón de cuna como el colchón de la cama. Esto es muy, muy importante. De todas maneras, esto lo voy a explicar con mayor detenimiento en la clase de cuna, que tiene muchísima tela que cortar. Entonces, ¿cuáles son los factores principales, primordiales, a los cuales deberíamos ponerle el ojo para disminuir
el riesgo tanto de muerte súbita como de asfixia? Bueno, lo primero, un colecho responsable, un colecho que sea voluntario, más no reactivo. Lo vas a conocer más a fondo en la siguiente clase, en la clase sobre el colecho. Que los padres no tengan sobrepeso, que no fumen o la mamá no haya fumado en el embarazo, que no tomen ningún tipo de medicinas que puedan alterar, o fármacos que puedan alterar su estado de conciencia, el cansancio excesivo, que la cama no sea firme, que la cama no esté de repente pegada a la pared, las cunas que son cunas incorrectas, estas también las tendrás en otras clases, porque en el mercado existen un montón de cunas y no todas pertenecen a el sueño seguro y responsable, y por modas, etcétera, muchísimas veces cometemos este error, que la superficie de la cama donde duerme el bebé es blanda y no es rígida. Calentarlos demasiado, sobreabrigarlos, ponerles en exceso de ropa. Practicar la lactancia es un factor que favorece, beneficia 100%, digamos, el evitar asfixias y el evitar la muerte súbita. También lo veremos más a fondo más adelante. Otra cosa, ojo con esto, y quiero hacer un paréntesis, el uso del chupón. Siempre les he dicho, si me sigues en mis otras redes sociales, si no te las dejo por aquí o en el enlace, esto son videos que les tengo más ampliamente hablando, porque si bien es cierto que desde el punto de vista odontológico, de desarrollo orofacial, desde el punto de vista de lactancia, incluso de sueño infantil, no se recomienda el uso de chupón, no tiene, digamos, un factor beneficiario, que el uso del chupón, al contrario, puede generar temas emocionales, puede generar temas de problemas y dificultades al hablar llegado a los 2 años. Tiene muchísimas cosas, como incluso aparición de hongo, deformaciones en la boca, en los dientes, etcétera, pero sí está asociado en caso de bebés no amamantados, bebés que no toman directamente del pecho materno. El uso del chupón es un factor que disminuye este riesgo de muerte súbita, ¿ok? Porque el bebé está todo el tiempo con este reflejo que es la succión activa. Pero si tu bebé es amamantado, si tú estás practicando, este es un beneficio de la lactancia materna, esto no aplica. Quiero hacer este paréntesis y dejarlo muy claro, porque no se trata de usen chupón, porque el chupón, si estoy amamantando, es un enemigo de la lactancia. Y si estás en plan de relactar, el uso del chupón no nos favorece. Estoy solamente aclarando lo que se sabe y se conoce, que es que el uso del chupón en los bebés no amamantados, sobre todo este primer año de vida, sí puede, sobre todo entre los 3 y los 6 meses, disminuir este riesgo. Pero si tu bebé es amamantado, estás en lactancia materna o aunque sea mixta, no es tu caso, ¿ok? Así que eso es algo que quería dejarles por acá, este concepto de sueño responsable, de sueño seguro, de cuáles son los factores que van a disminuir estos riesgos y cuáles son los factores que los van a aumentar. Así que en siguientes videos te estaré comentando sobre qué es el colecho reactivo, colecho voluntario, cómo practicar un colecho responsable, cuándo sí y cuándo no al colecho, tipos de cuna, cuál elegir, cómo elegir la cuna adecuada, todos estos factores que van a ser súper importantes y elementales a la hora de tener un bebé en casa, porque sí, dormir es necesario, además posible, pero es importante que lo hagamos desde la responsabilidad, porque luego veo que caen en el otro extremo, y es que entonces dormir lo asocian con muerte y las mamás se aterran, y no se trata de eso. Los niños necesitan dormir, mientras más chiquitos más duermen. Por supuesto que tienen un patrón de sueño diferente que debemos ir llevándolo, pero no se trata que por nuestro miedo, desde la paranoia, vivir en este temor, estemos todo el tiempo pendientes del bebé, evitando que duerma, no. Igual que sobreabrigarlos, colocarlos en tabaquito, cuando sí, cuando no, por boca arriba, boca abajo. Todo esto son factores que debemos tener presentes desde el conocimiento. Como siempre les digo, tenemos la información y es mucho más fácil hacer clic y poder llevarlo a cabo. No operar desde el miedo, sino desde la información. Así que si esto te gusta, te invito a que te suscribas y que estés atenta a las siguientes clases para que puedas llevar a cabo un sueño seguro y o responsable.